A ver, pensemos en algo por un momento. ¿Cómo sería moverse por el mundo sin que la vista fuera nuestra guía principal? En este análisis vamos a ir mucho más allá de la definición de diccionario de ceguera. Vamos a sumergirnos en la experiencia real, la del día a día, de navegar un mundo que, seamos sinceros, está diseñado casi por completo para quienes pueden ver. Y esta pregunta es clave. Va a ser nuestro punto de partida para entender no solo los retos que se enfrentan a diario, sino también para descubrir las soluciones, esas ideas que de verdad se necesitan para transformar nuestro entorno en un lugar inclusivo para todos. Ok, pero antes de saltar a hablar de las barreras y los problemas, primero lo primero. Necesitamos entender bien de qué estamos hablando. ¿Qué significa realmente tener una discapacidad visual? Y ojo, porque la respuesta quizá no es la que se imaginan. Bueno, vamos a empezar rompiendo un mito muy pero muy común. Cuando pensamos en ceguera, casi siempre nos imaginamos una oscuridad total, ¿no? Pues la realidad es bastante diferente, es mucho más compleja. La gran mayoría de las personas consideradas legalmente ciegas conservan lo que se conoce como restos visuales, o sea, una percepción de luz, de sombras o de movimiento que se convierten en una herramienta crucial para orientarse y moverse con más independencia. Y esto nos lleva a un concepto súper importante, la baja visión. No se trata de una medida fija, no es un número y ya, es una condición funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que la visión se considera baja cuando, incluso con lentes o cualquier otra corrección, no es suficiente para realizar una tarea específica. Esto significa que es algo totalmente relativo a las metas y necesidades de cada persona. Bien, ya que tenemos estos conceptos un poco más claros, ahora sí, podemos meternos en el corazón del asunto, las barreras. Y aquí está el detalle. Muchas de estas son invisibles para la mayoría, pero son obstáculos muy reales que aparecen a cada paso todos los días. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del tema, miren esta cifra. Aunque es del censo de 2010 y es muy probable que hoy sea mayor, ya nos da un panorama. Solo en el estado de Jalisco se reportaron más de 68,000 personas con discapacidad visual. A ver, para ponerlo en perspectiva, es como llenar un estadio de fútbol gigante. No estamos hablando de una minoría aislada, sino de toda una comunidad. Y estas barreras no son solo físicas, como una banqueta rota. También son sociales. Pensemos en lo que significa esa frase, la falta de una mano amiga. Es la ausencia de una invitación, de una guía, de esa conexión que nos hace sentir parte de algo. Y a esto hay que sumarle que casi nadie reconoce los logros de sus atletas o la falta de profesionales que puedan apoyarlos. Ahora, hablemos de una de las barreras más profundas y que menos se ven, el acceso al conocimiento. Un problema pero tan grave que se le conoce como el hambre mundial de libros. Esta cita de la Unión Mundial de Ciegos es durísima. No hablamos de un problema de a ratos, sino de una escasez crónica, constante. Pensemos por un segundo, ¿cómo sería nuestro día si la gran mayoría de los libros, noticias y documentos que necesitamos para trabajar o estudiar simplemente no estuvieran a nuestro alcance? Y los datos son realmente alarmantes. Menos del 10% de todo lo que se publica está en un formato accesible. Y si hablamos de libros de texto para estudiar, la cifra es todavía más dramática, menos del 1%. Esto no es solo una estadística, es un muro gigantesco que limita la educación y el crecimiento profesional. Es una exclusión sistemática del conocimiento. Ok, ya delineamos el problema, que no es cosa menor. Pero ahora, ¿qué tal si le damos la vuelta? Pasemos de los obstáculos a las posibilidades. Vamos a imaginar cómo se vería un futuro que de verdad sea inclusivo para todos. Y ese futuro se construye sobre 3 pilares que son esenciales. Respeto por la dignidad de cada persona, igualdad real de oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos. Son conceptos que, cuando se aplican de verdad, tienen el poder de transformar vidas. ¿Y cómo se ven esos pilares en la vida real? Pues muy fácil. La igualdad se traduce en que la información de servicios y eventos sea accesible para todos. El respeto se materializa cuando los logros de un atleta con discapacidad reciben el mismo reconocimiento y la misma recompensa. Al final, se trata de que los derechos dejen de ser un ideal en un papel y se conviertan en una realidad de todos los días. Fantástico, ya tenemos la visión. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo llegamos ahí? Vamos a ver las propuestas concretas para empezar a construir ese futuro. Miren, esta es como una hoja de ruta con 4 pasos clave, y lo importante es que todos son necesarios. Se necesita legislar para que la accesibilidad sea una obligación, no una opción. Educar para derribar prejuicios y construir empatía. Construir para que el entorno físico deje de ser un obstáculo. Y por supuesto, promover para que la cultura y el deporte sean espacios de verdadera inclusión. Y así llegamos al final.
que en realidad es un nuevo comienzo, porque la pregunta más importante no es qué se puede hacer en general, sino qué podemos hacer desde nuestro lugar. Miremos nuestras propias comunidades, nuestros trabajos, las escuelas. ¿Qué barreras, visibles o invisibles, podemos empezar a derribar hoy? La reflexión es sin duda el primer paso para la acción.